Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente un nuevo capítulo de Conversaciones Médicas y hoy me siento muy agradado, agradecido con un gran hermano, un gran amigo, colega, urólogo, que es el doctor Leonardo Borregales. Leonardo, Un gracias por placer, Eduardo. tenerte, gracias por aceptar esta invitación. Un placer para mí. Ya esta es tu casa porque ya has venido en Gracias. otras oportunidades y hemos tenido también el placer de poder conversar para nuestra audiencia. Y hoy tenerte nuevamente aquí es maravilloso. Así que Muchísimas gracias por la invitación, de no todas verdad. las veces lo podemos tener tan cerca. Sí. Así que bueno, hoy quisimos conversar, Leo, sobre algunas cosas que yo sé que estás trabajando y trabajando muy meticulosamente con esto, que es el virus de transmisión sexual llamado virus de papiloma humano. Y esto ha traído muchas consecuencias en parejas, en familia, muchos miedos, muchas enfermedades, y entonces tratemos de aclararle esto a nuestro público, a ver cómo podemos hacer llegar esta voz de esperanza de que sí se puede hacer cambios, que sí se pueden hacer tratamientos, que no todo está mal, pero tenemos que tener la suficiente capacidad de entender y comprender lo que está pasando para evitar males mayores más tarde. Así es. Entonces, te invito a que conversemos sobre virus del papiloma humano. Claro. Gracias primeramente, Eduardo, por la invitación. De verdad que me siento muy honrado de estar nuevamente en tu casa, en la ciudad de Mérida. Gracias siempre por tu hospitalidad. Te felicito por lo que estás haciendo con la educación médica continua que durante muchos tiempos has desarrollado. Sí, ciertamente el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que ha venido azotando a la humanidad en los últimos años. Realmente, cuando uno lee las estadísticas mundiales acerca del VPH, pues son alarmantes, ciertamente. 50-60% de la juventud por debajo de los 30 años ha tenido o tiene algún rasgo de enfermedad producida por el virus del papiloma humano, con alguna de sus manifestaciones. Y entonces, pensar que 3 de cada 10 jóvenes por debajo de los 30 años tienen este rasgo de la enfermedad, pues obviamente es alarmante. Sí, es muy alarmante. Y sabiendo que hay tanta variedad de BPH, la buena noticia es que no todos son inductores de cáncer. Pero lo último que está saliendo es que a pesar de que no son inductores de cáncer, sí preparan el terreno para que pueda haber algunas transformaciones, unos cambios de la estructura de la piel, va cambiando, va inflamándose localmente, alterándose, y puede ser el espacio propicio para que lleguen los otros virus y puedan canalizar ese ya elaborado terreno. Sí. Entonces puede facilitarlo. Comentamos que hay más de 200 tipos diferentes y sigue la cuenta en más, ¿no? Y que estas lesiones de BPH, es tanto el concepto de problemas porque la mujer cuando está embarazada ya se puede conseguir las lesiones de BPH Correcto. en líquido amniótico, y esto puede conllevar al bebé al nacimiento de problemas de CRUBS o de dificultades respiratorias recién nacidos. Y esto es importante tenerlo muy claro. No solamente es el paso por el canal vaginal, sino que a pesar de que se pueda hacer una cesárea, también hay el riesgo de contaminación, ¿no? Sabiendo que puede existir. Ahora, hay una clasificación del BPH que lo clasifica en alto grado de malignidad, un grado intermedio y un grado bajo. ¿Qué nos puedes decir de esto? De estos 200 tipos distintos de cepas que existen lo que llamamos las cepas de alto riesgo. Alto riesgo oncogénico, alto riesgo para provocar cáncer. De estos 200 tipos hay alrededor de unos 16 tipos de cepas que están relacionadas íntimamente con la producción de cáncer. Es decir, que por eso es importante que cuando nosotros vemos a un paciente que viene porque su esposa o su pareja tiene en la citología hallazgos compatibles con virus papiloma humano, el hombre viene a la consulta y lo primero que nosotros hacemos es una penoscopia. A las mujeres se les hace una citología
y se le hace una colposcopia. Se llama colposcopia porque lo que están viendo es el cuello uterino. Nosotros, una vez que colocamos una sustancia que es ácido acético sobre la superficie del glande del paciente y sobre el prepucio, podemos con el penoscopio evaluar si hay lesiones sospechosas. Exacto. De esas lesiones sospechosas nosotros vamos a tomar un hisopado similar a cuando nosotros teníamos y estábamos pasando la pandemia, que colocaban un hisopado orofaringio o nasofaringio, y eso iba a hacer una prueba que se llama la prueba de la cadena de la polimerasa, o PCR, que nos determina la tipificación del paciente. Entonces, una cosa es tener virus del papiloma humano, pero determinar qué cepa tiene el paciente es muy importante, que es lo que el paso siguiente, y es quizás una de las normas que habitualmente hacemos. En segundo lugar, existen cepas que son las cepas de bajo riesgo. Son las cepas de bajo riesgo oncogénico o cepas que son, que tienen un riesgo muy bajo de provocar cáncer. Entonces, para empezar, digamos, en el tema y adentrarnos en el tema, lo importante no solamente es determinar qué tipo, que tengo, si el paciente tiene o no tiene BPH, sino determinar si el paciente tiene un virus de alto riesgo o si tiene un virus de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Y eso es fácilmente realizable hoy en Venezuela gracias a la tipificación del virus del papiloma humano. Exactamente. Y cuando vemos lesiones de este tipo, pueden ser lesiones muy puntuales, muy pequeñas. Algunas son ya un poquito más elaboradas, como una lesión más grande, con cambios de colores, etc. A veces pensamos, no, esto es un lunar, ¿no? Y no pica, no arde, no molesta, y esas se van creciendo y van tomando ciertas características y ubicación en todas las áreas. El área puede ser desde la zona púbica, abdominopúbica y la zona genital en general, abarcando escroto, abarcando todo el pene, labios mayores, menores, clítoris. Toda esta área puede estar tomada, incluso la zona anal, y entonces siempre tenemos que evaluar integralmente el paciente, no podemos quedarnos solamente con el pene, sino que tenemos que hacer una evaluación integral y no descartar la valoración de la zona anorrectal. Y también se nos escapa a veces de las manos cuando tenemos la tecnología para ver la parte de orofaringe, la faringe, las cuerdas vocales, todo esto no está a nuestro alcance, no es lo que hacemos generalmente, pero sí tenemos que empezar a hacer referencias para el otorrino, porque también ahí conseguimos lesiones que pueden terminar en lesiones de cáncer en las vías aéreas superiores o más pulmonares, pero es importante hacer diagnósticos tempranos de esto. La incidencia y el crecimiento estadístico es impresionante cómo va toda esta situación. Entonces, no quedarnos con una sola cosa, que solamente el pene, sino que abarcar un poco más y mandar con el tiempo requerido al otorrino y al ginecólogo, porque somos nosotros, nosotros vemos la parte masculina, pero siempre tipificar. Es muy importante lo que estás comentando, porque en el caso del hombre, a diferencia de la mujer, los órganos genitales del hombre están expuestos. Y es muy fácil que mientras tú te estás bañando, te puedes examinar, puedes hacer un autoexamen. Y tú pasas el jabón por el pene, por el área del prepucio, que es la piel que recubre el glande, por el área del escroto, cuando te estás bañando y estás enjabonando el pubis, por ejemplo, sientes algún resalto o sientes alguna pelotica o sientes alguna verruga, por más pequeña que sea, y eso ya te debe de dar la primera alarma, la primera alerta para consultar el urólogo. Para tu tranquilidad es importante que no todas las lesiones que aparecen en el área genital son BPH. Exacto. Por eso es que es importante que vayas al urólogo o vayas al dermatólogo, de tal manera que él haga la evaluación clínica y que al mismo tiempo haga la tipificación para determinar si es o no es una enfermedad por virus papiloma humano. El otro elemento muy importante es que yo quiero traer, sobre todo en estas nuevas tendencias de la juventud, son el depilarse, que es una costumbre que cada vez más estamos viendo en la población juvenil. ¿Qué sucede? Que pasan con una afeitadora
estas pequeñas lesiones verrugosas que aparecen en la área genital, que no necesariamente son BPH, o que en algunos pacientes pueden ser BPH, y empiezan a afeitarlas, y esa lesión abrasiva que provoca la afeitadora puede ir sembrando lesiones. Y lo que estamos viendo realmente son grandes siembras a nivel genital de verrugas tipo coliflor, como si usted agarrara un pequeño brócoli, un pequeño coliflor y los empezara a sembrar en el área genital. Entonces, cualquier lesión que usted vea en el área genital, prepucio, pene, escroto, pubis o ano rectal, o en la margen anal, pues consulta a su urólogo, consulta a su dermatólogo, de tal manera de que sea él el que tenga la capacidad de determinar si está en presencia o no de enfermedad producida por el virus papiloma humano. Sí, eso es correcto. Y si alguna de las parejas, es decir, de la pareja a la dama le consiguen las lesiones de BPH, no duden en inmediatamente acudir a consulta urológica o viceversa. Si es el hombre que lo diagnosticamos tempranamente, hay que mandarlo a consulta ginecológica. Correcto. Entonces, siempre tener un buen contacto con el ginecólogo para cruzar información, a ver cómo más apoyamos. A veces las lesiones no solamente están en la parte visible, muchas veces la lesión pueden estar, a Dios gracias, la estadística no es tan alta, pero pueden estar en el meato uretral o dentro de la uretra, y entonces esto ya complica un poco más hacer el diagnóstico. A Dios gracias, no son tan comunes, pero no hay que descartarlo, ¿ok? Una de las cosas que, tomando tus palabras, estas lesiones que Eduardo está hablando, lesiones periuretrales alrededor del meato uretral, acabamos de operar a un joven, 17, 18 años de edad, con unas lesiones en el meato uretral. Su primera relación sexual fue una relación sexual fortuita, no preparada. Obviamente, como no era planificada, ni siquiera no habían preservativos. Y quiero tomar un minuto para aclararte y decirte que si tú estás comenzando tu vida sexual con la pareja que tú estás saliendo, que apenas estás comenzando a salir, cuídate. Si bien es cierto el preservativo no es 100% efectivo, es 95% efectivo. Entonces, no solamente para virus del papiloma humano, estamos hablando de sífilis, estamos hablando de gonorrea, estamos hablando de clamidia, de ureaplasma, de enfermedades que son curables, pero que pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Cuídate. Utiliza un preservativo, un condón, en caso de que tú vayas a tener relaciones sexuales con una pareja con la cual tú no has tenido una relación estable. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú tienes de evitar el contacto con el virus del papiloma humano. El sexo oral, por lo tanto, si tu pareja tiene virus del papiloma humano, pues tú estás expuesto a que la lengua, los labios, las amígdalas, las cuerdas vocales puedan estar expuestas al virus del papiloma humano. Entonces, es algo con lo cual son tips que nosotros queremos darte para educarte de alguna manera para que tú tengas preventivamente la posibilidad de evitar el contagio por virus del papiloma humano. Sí, eso es muy cierto. Usar preservativos tanto masculinos como femeninos, porque no podemos negar cómo están las condiciones actualmente y que hay parejas del mismo sexo y bueno, se tienen que cuidar igual, correcto, ¿no? Y entonces hay preservativos para ambos. Hay una serie de mitos que nos pueden ayudar en algún momento y mucha gente cree que puede contaminarse a través de, ¿cierto? Que el jabón, la toalla, que ropa interior, pueden ser los factores. ¿Qué le dirías tú a nuestros amigos? Indiscutiblemente que el virus del papiloma humano esencialmente se transmite a través de la actividad sexual. Pero tenemos pacientes que tienen varios hermanos y que, por así decirlo, son descuidados en cuanto a su higiene muchas veces. Descuidado quizás no es la palabra más adecuada, pero son personas que no le están prestando mucha atención a que si los interiores de fulanito son los mismos interiores de sutanito porque no tienen marcas, porque el paño de fulanito no es el mismo paño de sutanito porque no tiene una marca, porque el mismo jabón con el cual se bañan los tres hermanos mayores son los mismos jabones con los cuales pasan de un lado a otro. Definitivamente que aunque rara
es la exposición del virus del papiloma humano ante estas situaciones, es un vehículo a través del cual, en estos casos donde estoy mencionando, bien sean entre varones o entre varones y hembras de una misma familia, pueden ser vehículos en un momento determinado. Es decir, que una de las cosas que también tenemos que desmitificar a las señoras, a las parejas, a las mujeres que nos están escuchando, es que el virus del papiloma humano, como tú decías hace un rato, ha traído problemas de pareja, porque la mujer está libre de enfermedad, el hombre comienza a tener en una citología o en una tipificación virus del papiloma humano o viceversa, y alguien es el culpable y a alguien hay que cortarle la cabeza. Y resulta ser que estas situaciones, por ejemplo, en las cuales se expone el hombre o la mujer, sobre todo en este tipo de vehículos a través de los cuales puede contagiarse una persona, puede ser, digamos, el factor desencadenante de que esté padeciendo de enfermedad por virus del papiloma humano. Pero hay que explicarle que siempre hay un acontecimiento es que no sabemos quién contaminó a quién, ¿ok? ¿Por qué? Porque el detalle es que esta lesión la pude haber tomado muy temprano, a edad temprana, con mi primera relación, y no tuve más relaciones sexuales. Soy un hombre sano, me alimento bien, hago ejercicio, estoy sano, y esta lesión de VPH se ha quedado ahí escondida. Y con el transcurso del tiempo, por alguna causa, le dio una gripe fuerte, le dio algo, su nivel de inmunológico puede bajar y pueden aparecer las lesiones, ¿no? Entonces, eso es por un lado, y por otro lado es que muchas veces la contaminación puede estar en otras áreas. Correcto. ¿Ok? Y hasta incluso han puesto como ejemplo, creo que eso estadísticamente no llegó a tener un arraigo fundamental. Querían poner que los ginecólogos con los equipos, espéculos y todo este tipo de cosas, era la fuente de contaminación. Eso terminó siendo mentira, eso no terminó porque todos esos espéculos son lavados y esterilizados, claro. ¿Ok? Y cada una persona usa uno y se descartan, se va a un proceso de desintoxicación de todo, por decirlo algo, para que me entiendan, de esterilización, y no hay medio de transporte por ello, ¿no? Entonces, para que estén con cierto grado de seguridad. Correcto. Un elemento importante que tenemos que traer a las personas que nos están escuchando es el tratamiento de estas lesiones. Estas lesiones son muy fácilmente tratables dentro del ámbito tanto urológico como ginecológico como dermatológico. La crioterapia con frío, nitrógeno líquido, la electrocirugía, la utilización de diferentes tipos de láseres, por ejemplo, son elementos que pueden ser fácilmente utilizables en el consultorio con anestesia tópica, anestesia local. Solo la cirugía, digamos, de fimosectomías o cirugías un poco más complejas, va a depender básicamente de la extensión de la enfermedad. Entonces, la mayoría de estos pacientes pueden ser tratables o tratados básicamente con estos recursos. Existen pomadas que también eventualmente pueden ser utilizadas y se les recomienda a los pacientes utilizarlas semanalmente con la finalidad de que ellos mismos puedan tener control de su enfermedad. Exacto, exacto. Y dan muy buenos resultados también, ¿ok? Pero siempre les digo que mientras estamos en estos conceptos, es preferible que cada cierto periodo de tiempo nos volvamos a ver cómo está, que siempre, hasta nueva orden, tanto ginecológica como urológica, tienen que usar preservativo hasta que el urólogo y ginecólogo les autorice quitarse el preservativo, si es una pareja estable, fija, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más podemos hacer para ayudarlos a preservar esta estructura? Es decir, sus genitales que no entren en contacto con estos virus, además del preservativo, además del aseo genital, pre y poscoital. Yo creo que muchas veces el individuo, cómo se valora, y no entrar en promiscuidad, que es uno de los grandes factores que conllevan a este tipo de infecciones, ¿no? Es muy importante lo que te estás comentando, porque comenzamos hablando de una cifra de 30%. Esta cifra se puede duplicar o se puede triplicar en
en la población de riesgo. Y cuando uno habla de población de riesgo, son personas en las cuales hay promiscuidad. Y uno habla de promiscuidad, de una actividad sexual de 2 o 3 relaciones distintas con diferentes parejas al cabo de un periodo de tiempo. Entonces ya no es una pareja con la cual uno tiene su esposa o su pareja como habitualmente ahora se menciona, sino ya hay relaciones de 2 o 3 relaciones o 4 relaciones por mes con diferentes parejas. Entonces resulta que ya no es el 30% de esa de posibilidad de que tú puedas infectarte. Puede duplicar esa posibilidad o puede triplicarse esa posibilidad. Entonces estamos hablando de un riesgo al cual tú te estás exponiendo. Eduardo y yo vimos un paciente recientemente donde el paciente decía que esto era una lesión totalmente benigna y que no tenía absolutamente ninguna connotación. Y Eduardo le tomó una biopsia a esta lesión y terminó siendo un carcinoma epidermoide de pene. Este paciente va a requerir probablemente una amputación parcial, una falectomía parcial o una exéresis parcial del pene. Estamos hablando de lesiones que, cuando uno habla de lesiones que son de alto riesgo oncogénico, es que el BPH tiene una relación directa con el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte en mujeres en Venezuela, junto con cáncer de mama. Cáncer de pene nosotros lo vemos extremadamente infrecuente en Venezuela, pero el 100% de los cánceres de pene tienen relaciones con BPH. Entonces, uno no quiere alarmar a la gente, pero alguien tiene que decir la verdad y tiene que ponerle el dedo en la tecla. Entonces, bueno, en respuesta a tu pregunta, ciertamente, mantente enfocado en tu relación, ¿ok? Valora tu relación. Ciertamente yo creo que todo lo que tenga que ver con salud en cuanto a tu alimentación, en cuanto a tu nivel de estrés, en cuanto a tu nivel de ansiedad, en cuanto a tu relación estable con tu pareja, puede ser definitivamente algo que va a mejorar tu sistema inmunológico. Eso es muy cierto. Y no solamente esos detalles, hay otras cosas que se anexan a esto y que también son destructores de nuestra salud. Se llaman drogas, se llama exceso de licor, se llama tabaquismo, que todo esto conlleva y nos pueden acelerar los tránsitos para terminar en un problema neoplásico, en un problema de cáncer. Entonces es importante tener un poquito de conciencia, sea un poquito de autoevaluación que estamos haciendo, cómo lo estamos manejando y de qué manera afrontar esta situación, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, la importancia, vuelvo a insistir en esto, porque hay mucha gente que llega a la consulta, tratan las lesiones y no los tipifican. Yo creo que estamos actuando mal. Creo que deberíamos tener como norma tipificar estas muestras. Esto nos da seguridad, nos da tranquilidad. Y lo digo porque hay muchas partes que no lo hacen y eso me preocupa. Sí, yo pienso que ciertamente los recursos son limitados, eso lo entendemos. Los costos de las consultas a veces son limitadas, las tipificaciones son limitadas. La vacuna, de lo cual hablaremos en los próximos minutos, son costosas porque son 1 o 2 o 3 vacunas que hay que colocarse. Estamos hablando de tu salud, estamos hablando de la salud de tu esposo, de tu pareja. Es la medicina del primer mundo la que se está haciendo en Venezuela, a pesar de las circunstancias. Es una consulta que va a implicar la penoscopia, va a implicar la tipificación, va a implicar el tratamiento, va a implicar que luego de este tratamiento vas a ir a una primera dosis de una vacuna, bien que sea de 4 cepas o bien sea de 9 cepas, dependiendo de las condiciones en las cuales tú estés, va de alguna manera a garantizar que tú seas bien tratado. Y eso es a lo cual queremos enfocar. Sí, yo, discúlpenme, pero quería volver a retocar el tema, es decir, no es que una vez, se lo voy a decir millones de veces cada vez que toquemos el tema, que tienen que tipificarse porque muchas veces pasa de lado y no los tratan adecuadamente. Sí, lo están quitando, pero no sabemos qué es lo que es. Y eso es importante, básico para poder trabajar. Pero la otra parte es cómo vacunamos, a quién vacunamos, cuál es a la persona, dónde empezamos.
Y la idea es, porque la vacuna tiene dos elementos fundamentales, hacer prevención y hacer tratamiento. Y entonces, si voy a hacer prevención, antes de empezar las relaciones íntimas, estamos hablando, o por común denominador, esto todavía no lo han aceptado todos los países del mundo, pero sí está enfocado que entre 6 y 7 años empezamos la vacunación hasta más o menos los 14 años, que es antes de que empiecen las relaciones íntimas, ponemos 2 dosis, ¿ok? Si hay la factibilidad económica, como decía recién, hay una vacuna que trae 4 cepas y hay otra que trae 9 cepas. Por supuesto, la de 4 sale un poquito más barata, ¿ok? Pero cubre las de alta malignidad, que tienden a ser más malignas más rápidamente. Entonces se colocan, si no ha tenido sexo, se colocan 2 dosis. Si ya ha empezado la vida sexual, son 3 dosis. Y se coloca una el día de hoy, a los 2 meses se coloca la otra dosis y de esta última dosis 3 meses más. Correcto. Y entonces con esos términos es que estamos dándole casi un 98% de seguridad de que esto no va a ser, que no van a aparecer estas lesiones. Lo importante es que no lleguen a producir cáncer. Claro. Y esa es la función de la vacuna. La trata porque hay personas que tienen lesiones y las ayuda a desaparecer esas lesiones rápidamente, pero en el tiempo trata, el tratamiento es con evitar que eso se termine en un cáncer. Correcto. Ese es el concepto. Ahora, la pregunta, ¿ponemos refuerzo posteriormente? No, no necesariamente. El Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC de Atlanta, digamos, los organismos sanitarios a nivel mundial establece que si son personas que han sido tratadas, como bien decía Eduardo, con 2 dosis en personas por debajo de los 15 años o con 3 dosis por debajo de los 50 años, quiere decir un hombre sexualmente activo antes de los 50 años que tuvo VPH, fue tratado por VPH y quiere de alguna manera mejorar su sistema inmunológico, este paciente es apto para las 3 dosis que estaba hablando Eduardo. Hasta ahora no hay estudios claros si el paciente requiere o no requiere un refuerzo, como otro tipo de vacunas usualmente sucede. Todavía eso está en estudio, no está muy clara. Hay unas personas que dicen que si la persona es de alto riesgo, digamos, hay trabajadoras sexuales, personas que estén expuestas a promiscuidad, etcétera, etcétera, pudiera eventualmente esta población o estas subpoblaciones pudieran eventualmente tener necesidad de un refuerzo. Sí, te lo pregunté con mucha malicia porque me lo siguen preguntando si necesita ciertas personas de cierta edad llegar a esa vacunación. Generalmente estas organizaciones dicen que entre 45 y 50 años más o menos es la dosis tope. Sin embargo, tengo algunas revistas que están diciendo que están colocando las vacunas un poquito más allá. Veamos qué pasa en el tiempo. Esto está todavía, le falta información y podemos organizar esto. ¿Okay? Yo creo que hay que dejar en el ambiente que gracias a Dios tenemos en nuestra profesión, en la parte de la urología, avances importantes. Fuimos de los países, lamentablemente, que llegamos tarde a la vacunación masiva de VPH. En muchas partes del mundo estas vacunas son gratuitas. Y no son comercializables, sino es algo que va directamente por el bienestar del paciente. Pero hoy en día Venezuela cuenta con excelentes profesionales que en el área de la urología, dermatología, ginecología, que hacen las cosas como Eduardo estaba diciendo, la colposcopia o la penoscopia, la tipificación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que hacerla y hay que exigirla y que el paciente sepa que debe hacerla y que se la tomen, porque uno no sabe a quién está tratando. No sabe si está tratando un virus de alto riesgo o un virus de bajo riesgo. Y para ti y para tu esposa o tu pareja es muy importante esto. El acceso a la vacuna yo creo que es vital y de ahí en adelante pues tener un control regular con el ginecólogo y con el urólogo. Y quiero terminar diciendo algo. Se cura el VPH. Tú te has enfermado de virus, tú has tenido influenza o has tenido chikungunya o has tenido dengue o has tenido alguna gripe en algún momento determinado. Tú te curaste de la gripe, tus niveles de defensa
produjeron anticuerpos contra cierto tipo de virus, pero estamos hablando de diferentes tipos de virus. Es muy probable que si te llegas a reinfectar, ¿ok? Puede ser que sea a consecuencia de otro tipo de virus. Quiere decir entonces que el virus del papiloma humano, cuando es bien tratado, puede ser eliminado del área genital, y tú haces tipificaciones y las tipificaciones son negativas. Exacto. Por lo tanto, es importante que estés tranquilo y que rompas el mito de que es una enfermedad incurable, cosa de que en algunos centros, digamos, se ha popularizado de que una vez que estás infectado es como que si es una daga que tienes encima de tu cabeza, y no es así. Bueno, Leo, creo que hemos completado este círculo de incógnitas, creemos que hemos aclarado muchas de ellas. Espero que así haya sido, ha sido nuestro criterio de transmitirle algo a todos, y creo que este punto se cumplió. Te doy nuevamente gracias por visitarnos, por estar dispuesto siempre a colaborar, siempre a traer nueva información. Así que te doy las gracias Gracias infinitas a ti, por tanta beneficio. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, Mucho muy éxito. gentil, muy Muchas amable. Gracias por la invitación. Chao, hasta luego. Saludos a todos.